Hola amigos, compañeros del Evangelio en el hogar. Bueno, tenemos otro capítulo muy importante, como todos los evangelios, siempre digo que es el alimento del alma en la cual nos nutrimos todos y tenemos que aprender y saber poquito a poquito, pero hemos de ser constantes. Bueno, hoy iniciaremos un capítulo donde habla sobre el espiritismo. ¿Recordáis que hablamos sobre Moisés? Recordad que el capítulo pasado anterior era sobre Cristo. Bueno, pues ahora analizaremos un poquitín sobre por qué tuvo que venir el espiritismo. ¿Realmente hacía falta, teniendo los evangelios, hacía falta que hubiese venido Jesús? Bueno, pues analizaremos un poquitín esto, ¿vale? Iniciaremos primeramente con Joana de Angelis, que sabéis que me encanta también, del libro Episodios Diarios. El capítulo 26, Filosofía de la comprensión. En el transcurso de un día no faltan motivos para replicar, agredir y caer moralmente. Una persona desatenta tropieza contigo y no se disculpa. Otra, irreverente, te injuria y sigue sonriente. Alguien desequilibrado no oculta la animosidad que le inspiras. Otro más, que sabes que te censura, mintiendo en tu contra, te acusa livianamente. Tienes deseos de reaccionar. También soy humano, acostumbras a pensar. Solo que reacciones semejantes a aquellas no resuelven el problema. Debes nivelarte a las personas por sus conquistas y títulos de ennoblecimiento en una línea superior y no por su mezquindad. En la tierra nadie pasa sin probar la copa de la incomprensión. Como es natural, cada cual juzga a los otros por sus propios criterios, mediante su forma de ser. Lo que no se posee es desconocido, por tanto, es difícil de ser identificado en otro. No es necesario que te despersonalices, evitando presentarte conforme tú eres. Se hace menester que te superes venciendo la parte negativa de tu carácter, aquella que censuras en los otros. Lapidando tus aristas, hazte mejor y más feliz. Antes de proseguir, me gustaría subrayar estas palabras tan fantásticas de Joana de Angelis, que dice, se hace menester que te superes. Por esto nos encontramos aquí, venciendo la parte negativa de tu carácter, aquella que censuras en los otros. Pensemos que en los otros vemos el reflejo de nuestras propias inferioridades. Seguiremos. Aquellos que son exigentes, que te gustan aclarar todo, resolver las situaciones que les surgen, padecen de disturbios emocionales, sufren ulceraciones gástricas y duodenales, viven indispuestos. ¿Será que esos perturbadores e insolentes del camino merecen que te desarmonices? Prosigue en paz durante todo tu día y afírmate en la filosofía de la comprensión y de la solidaridad, ayudándolos sin reaccionar contra ellos. Esto será mejor para ti y para todos. Es verdad que si no reaccionamos contra la malicia y la maldad, será mejor para nosotros porque viviremos en tranquilidad. Si somos agresivos contra los demás, estamos a la par, ¿no? Estamos en la misma situación. Bueno, como siempre vamos a iniciar la oración que os pediría que el cierre lo hagáis vosotros, ¿vale? Así lo podríamos hacer cada semanita. Y bueno, pues todos podemos participar del Evangelio. Venga, Maestro amado, como bien te das cuenta, nos encontramos aquí para iniciar un nuevo estudio del Evangelio. Una vez nos prometiste que cuando se encontrásemos dos o más en tu nombre, allí estarías tú. Entonces te pedimos, por favor, ven. Estamos en la mesa con nuestros familiares, a veces solos, pero no importa, porque también están con nosotros los espíritus amigos y a veces también los familiares.
o algunas veces también aquellos que tienen enemistad con nosotros. Por lo tanto, ayúdanos, por favor, a conquistar este Evangelio de hoy, que también sabemos que nos irá para comprenderte mejor, para saber y entender y profundizar más sobre el espiritismo. No nos dejes en ningún momento, sabes bien de nuestros problemas diarios, no semanales o anuales, sino diarios, de nuestras inferioridades. Por lo tanto, tenemos el compromiso de resurgir de las tinieblas para ir a este mundo espiritual que tanto nos prometiste. Ayúdanos, por favor, a levantarnos cada vez que estemos caídos y no nos dejes, sabes todavía de nuestra precariedad y que tenemos tendencia a las cosas inferiores. Ten paciencia con nosotros, porque algún día seremos buenos y este día, no muy lejano, podremos disfrutar de este bienestar, de este amor que tanto anhelas que tengamos todos nosotros. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias también a nuestros guías que nos asisten y nos atienden todos los días. Gracias y vamos a empezar el Evangelio de hoy. Bueno, el espiritismo. El espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. La verdad de lo que pone aquí es exactamente lo que podríamos decir la funcionalidad del espiritismo. Nos enseña de la existencia de Dios. El primer capítulo del libro de los Espíritus habla sobre Dios y no hay, podríamos decir, no podríamos pensar en que dudar si Dios existe o no, porque nos lo pone muy claro. Nos habla sobre el libro de los mediums, sobre las comunicaciones de los espíritus, a veces afines, muchas veces afines, otras veces con problemas, pero también con la afinidad. Y bueno, nos habla de la relación con el mundo espiritual, dónde iremos a partir de que desencarnemos, de que prosiga nuestra vida. Nos lleva todo este paquete, todo este pack de información en la cual no podemos dudar porque Allan Kardec hizo un gran estudio muy laborioso para darnos esta codificación tan especial para que todos podamos aprender. O sea, el espiritismo sabemos que tiene los tres pies, las tres bases fundamentales: filosofía, la ciencia, según la mediunidad, y la religiosidad. Este pie es fundamental para nosotros, la religiosidad, porque todo lo demás, todo lo que nos enseña el espiritismo, eh, es para aclararnos que el mundo espiritual existe, que según nos comportemos nos encontraremos en el más allá, ¿no? Que los espíritus se pueden comunicar, que no tenemos una sola existencia, que hay muchas más existencias hasta llegar a conquistar la verdad y la vida. Nos habla de Dios, nos habla, bueno, de cantidad de información. Toda esta cantidad sirve para que nosotros seamos conscientes de que nuestra vida continúa, de que hay la ciudad espiritual donde todos pertenecemos y que después de desencarnar podremos llegar, pero también podríamos pasar por el umbral, por sitios en la cual no nos gustaría pasar, pero que todo va a depender de nuestra actitud diaria en el día de hoy. Por esto, el pie que hemos mencionado tan importante que sería el Evangelio. Aparte del Evangelio hay infinidad de libros, como el que estamos haciendo también, el de constelación familiar, cómo comportarse bien dentro de la familia, con los hijos, con los padres, con los abuelos, bueno, una infinidad. Y hay muchos libros que traen a esta religiosidad. Bien, pero el Evangelio es especial. Sin Evangelio es complicado y difícil evolucionar y superarnos todos los días. Así, estudiemos el Evangelio, que es la parte fundamental para nuestra conquista espiritual. Bien,
Y esto es lo más importante si queremos llegar a ser buenos, porque siempre podemos pensar, yo ya soy bueno si no tuviera mi mujer difícil, mi marido complicado, ¿no? Agresivo, mis hijos que no hay quien los entienda, no son obedientes, si no fuera por el vecino, por mi tío, claro, yo soy bueno. No, no, no es así. ¿Recordáis la lectura de Joana de Angelis que ponía que muchas veces los demás nos hacen de espejo a nosotros? Las inferioridades de los demás son aquellas inferioridades que todavía poseemos nosotros y que hemos de resolver. Bien, es verdad que hay muchos libros muy buenos donde nos amplía la mente, donde nos habla, y también fuera del espiritismo, no solamente en el espiritismo, también hay otras religiones muy buenas, pero el espiritismo nos habla tan claro sobre todo nuestras necesidades que yo, a partir de que conocí el espiritismo, dije, wow, de aquí no me muevo yo ni que me echen, porque es algo maravilloso. Es verdad que yo he buscado mucho, me he perdido mucho también, pero cuando llegué al espiritismo digo, uy, si esto es fantástico, es lo mejor que hay. Por esto, la preocupación para mirar de divulgar. ¿Vale? Continuamos, si no, vamos muy atrasados. Nos muestra ese mundo no ya como algo sobrenatural, sino por el contrario, como una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados por esta razón al dominio de lo fantástico y maravilloso. A esas relaciones Cristo hace alusión en diferentes circunstancias y por eso muchas de las cosas que dijo son todavía ininteligibles o han sido falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con cuya ayuda todo se explica fácilmente. Bueno, yo vengo de otra religión, de la religión católica, donde hay mucho tabú, donde hay mucha fe ciega, todo es fe ciega, donde te hacían que esto tenía que ser así, sí o sí, porque lo decía la Santa Madre Iglesia. Bueno, yo muchas veces siempre he buscado más, ¿no? Y me he perdido mucho, también he de deciros la verdad, me he perdido mucho buscando diferentes filosofías, diferentes terapias, diferentes mediums, me he perdido y he gastado mucho dinero que yo no sé cómo mi señora ha tenido tanta paciencia y no le ha dolido gastar el dinero que yo muchas veces me he tenido que gastar pensando en encontrar la respuesta de la vida. Sin embargo, cuando encontré el espiritismo, como os he dicho antes, la primera sensación que tuve, que lo primero que pregunté fue, bueno, ¿y cuánto voy a pagar? Porque en todos los lados he estado acostumbrado a pagar. No, no, me dijeron, no, no, es gratis todo. Oh, sí. Bueno, y a la corta, ¿cuánto tendré que pagar? Porque muchas veces a la corta se hace todo para coger, ¿no? Para coger gente, discípulos, se hace todo gratuito, pero luego a la larga, con el tiempo, te dicen, no, es que hay que mantener el edificio, hay que mantener la luz, el aire acondicionado, y hay que pagar una mínima cuota. No, no, José, me dijeron, Josep, ni a mínimo ni a largo plazo. No, es todo, no hay que pagar nada, es todo gratuito. Y esto me fascinó. Después de leer mucho, de estudiar mucho, de practicar mucho, porque lo importante es la práctica. No pensemos que con el saber basta. No porque sepamos todos los evangelios de memoria y sepamos con mucha profundidad, hay lo suficiente para ser buenos espíritas. Pensemos que lo más importante es cómo practicamos aquello que sabemos. Bien, continuamos. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés. La ley del Nuevo Testamento está personificada en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificado en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza impartida
no por un hombre, podríamos añadir tampoco por un espíritu, sino por los espíritus que son las voces del cielo en todos los lugares de la tierra y a través de una multitud innumerable de intermediarios. Sabemos que la primera revelación fue hecha por Moisés, en la cual dio los 10 mandamientos y a consecuencia de los demás escribió también para que la gente se comportara en aquel tiempo. Después vinieron los profetas, a consecuencia, como la gente acostumbramos siempre a analizar aquello que nosotros nos le damos prioridad o nosotros queremos, ¿no? Y por esto hay, bueno, pues hay religiones donde han levantado la espada queriendo defender a Dios y Dios no precisa de nadie que lo defienda y han hecho rodar cabezas y han robado y han saqueado, bueno, pues se pensaban que estaban en el camino adecuado. Tuvo que venir Jesús para equilibrar las enseñanzas de Moisés que no contradijo, sabemos que no contradijo, sino simplemente las amplió y las mejoró. Puso en marcha la ley del perdón, que no se conocía en Moisés, puso también o habló sobre la ley del amor, que no se hablaba en Moisés, y perdonar a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a perdonar a nuestros enemigos, no? ¿Cómo vamos a Moisés, en ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué satisfacción me da, no? Aquel me ha hecho daño, pues ahora le voy a cortar la mano por lo que me ha hecho. Sin embargo, vino Jesús y no dijo nada de los 10 mandamientos, recordemos, de los 10 mandamientos no se opuso en nada, sino amplió un poquitín lo que Moisés vino a darnos la enseñanza. Y podemos pensar, ¿y ahora por qué el espiritismo ha venido, que es el consolador prometido? Jesús ya prometió un consolador, porque es la verdad. Es un gran consuelo pensar que la vida continúa, el pensar que no nos vamos a morir, el pensar que tendremos otras oportunidades para poder reparar el daño que hicimos. Más consuelo que esto, que no iremos al infierno eterno, donde allí pagaremos eternamente un pecado o algo malo que hicimos. Ostras, esto ya es un gran consuelo para nosotros. O sea que eh, sabemos que también, espera un momentito, sí, lo que el espiritismo, Allan Kardec, que él, simplemente codificó el espiritismo, ¿no? Vinieron muchos espíritus, en la cual, según sus preguntas, le respondían los espíritus. Pero también vinieron espíritus engañadores o burlones, donde se hicieron pasar por buenos, y Allan Kardec tuvo que estudiar, analizar y separar la paja del grano. Y por eso tuvo tanto trabajo a realizar. Se pasó sus noches, sus días para dejarnos este legado tan maravilloso que es el espiritismo. Y podemos pensar, ostras, es que la palabra espiritismo hace tanto daño. Yo cuando conocí el espiritismo, dije a un señor en la cual empecé con él, bueno, y él me dejó los libros y todo lo demás, ¿no? Yo le pregunté, ¿y no le duele la boca cuando dice la palabra espiritismo? No, todo es acostumbrarse y la verdad es así, ¿no? No se puede cambiar el nombre, porque no podemos decir espiritualismo o energías, no, porque es la codificación que han hecho los espíritus, no Allan Kardec. Allan Kardec preguntó, organizó, puso cada cosa en su lugar, pasó sus tiempos, sus trabajos, sus estudios, pero la verdad es que los espíritus fueron los que pusieron toda la sabiduría en manos de Allan Kardec. Bueno, continuamos. El espiritismo es, en cierto modo, un ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, cada uno de los cuales trae a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer ese mundo y la finalidad que de él se espera. La pregunta es,
¿Cuál es la finalidad que espera Jesús de nosotros? Ahora nos podemos ir un poquitín de lo que estábamos leyendo. ¿Cuál es la finalidad que Jesús espera? ¿Cuál es la finalidad de nuestro planeta? La finalidad es que seamos buenos. ¿Costará más? Costará menos. ¿Pondremos más sacrificio o no? Tardaremos más, tardaremos menos, pero al final seremos todos buenos y nos superaremos. Y la finalidad de nuestro planeta será que sea un planeta superior, ¿vale? Ahora estamos en expiación y prueba y pasaremos a un mundo superior donde ya no habrá maldades, donde no habrá guerras, donde no habrá odios. ¿Va a costar? Sí, porque aún estamos muy atrasados con la evolución, pero nos superaremos. Bueno, seguimos. Así como Cristo dijo, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla, el espiritismo dice también, no vengo a derogar la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que solo se dijo con una forma alegórica. Yo que vengo de otra religión, sabemos que hay ciertas religiones donde hablan que Jesús es Dios. Encarnó Dios, dejó el universo para encarnarse en un hombre. Y esto es imposible, porque Jesús es el Hijo de Dios y la misma religión lo dice. Jesús es dice también el único Hijo de Dios, que yo he tenido muchas contradicciones, ¿no? Si Jesús es el único Hijo de Dios, ¿quién soy yo? Cuando Jesús nos enseña y cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Por tanto, en mi oración he de dirigirme a mi Padre. Y también como, bueno, pues como el Hijo del Hombre, Jesús nos enseñaba que Él era el Hijo del Hombre. Sabía que iban a distorsionar todo esto, ¿no? Pero, bueno, pues con el tiempo el espiritismo nos ha enseñado que Jesús es un espíritu muy evolucionado donde nos lleva años luz de nuestra problemática, no, de nuestra evolución. Él se ha superado por las muchas reencarnaciones que ha tenido en otros planetas, en otros lugares. También ha pasado, también vivió nuestras problemáticas, nuestras inferioridades, porque de lo contrario no nos comprendería. Sin embargo, esto ya ha quedado en el olvido, donde nosotros también llegaremos un día a olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras inferioridades que nosotros tenemos y pasaremos a ser espíritus superiores. Pero esto queda mucho tiempo, pero todo depende de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad, que seguramente que en esta reencarnación ya vamos a superarnos y mucho. Esto es lo importante. Bueno, ya para concluir, dice, el espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por consiguiente, es la obra de Cristo que él mismo preside. Bueno, vamos a detenernos un poquitín aquí. Podemos pensar que el espiritismo lo que hace es aclararnos un poquitín muchos de los evangelios que nos enseñó Jesús. Porque a veces, si estamos leyendo, que siempre digo, no vayamos a leer el Evangelio. Hay que buscar la razón. ¿Por qué me enseña esto Jesús a mí? No leerlo porque el Evangelio no es para el mundo, no es para los demás, es para uno mismo. Bien, y estamos analizando el Evangelio en el hogar para saber cada uno cómo se tiene que comportar. No decir, no, es que es culpa de mi padre, es culpa de mi hijo, de mi mujer, de este. No, cada cual hemos de sentirnos tocados por este Evangelio. Por esto el espiritismo nos amplía la visión de muchos de los Evangelios que si leemos nos podemos perder, ¿no? Imaginemos cuando la higuera seca, que es un evangelio actual, donde hemos dicho tantas veces, ¿no? ¿Cómo pudo Jesús maldecir una higuera porque no tenía frutos
cuando él fue fuera de tiempo a buscar higos en aquella higuera. Como Jesús era tan malo, tan perverso, que maldijo y al otro día la higuera estaba seca. No, aquí detrás hay una gran enseñanza que hemos hecho, pero que volveremos de nuevo otra vez a este Evangelio. ¿Y quién dice este? Decimos muchos más, muchos más. Entonces el espiritismo nos aclara y nos amplía y nos recuerda lo que dijo Jesús, como lo dijo, no la manipulación de ciertas religiones que muchas veces nos modifican las escrituras para ir siempre a su terreno. Entonces, el espiritismo ha venido para recordarnos el cristianismo antiguo, ¿eh? Y que sepamos lo que nos dijo Jesús y cuál era la finalidad de sus enseñanzas. Y otra cosa muy importante en esta última diapositiva que tengo aquí delante. Pensemos que el espiritismo no es, si yo abro un centro espírita, no es mi centro espírita. No digamos nunca mi centro espírita, porque es la casa donde reside Jesús. Una casa cristiana donde se hace el Evangelio en el hogar, donde nos estamos modificando. Pensemos que es la casa donde reside Jesús. Y pensemos también que el espiritismo es la obra de Cristo que él mismo preside. Es la obra de Cristo que él mismo preside. Si pensamos, ¿no? Es que ciertos centros no funcionan, la federación de tal o cual sitio no funciona, está atacada por espíritus perversos, no importa, porque están los espíritus superiores detrás, modificando y siempre encaminando para el buen sentido. No pensemos que nosotros somos los autores de nuestro centro espírita. Seremos el presidente porque tenemos que firmar documentos, tenemos que dar la cara a veces a ciertas personas, pero no pensemos que gracias a nosotros que hemos abierto el centro espírita y dentro del centro espírita no nos defraudemos si hay poquitas personas, porque en España, en concreto aquí, en otros países, no sé, en Brasil, ¿no? En España es muy complicado el espiritismo, muy difícil. Mucha gente viene, sí, son tan poquitos, pues me voy. Pero no, es que siempre seremos poquitos si te vas, quédate, por favor. Bueno, no, no lo decimos así, pero es la verdad. Hay terapias en la cual, yo qué sé, se llena de gente, ¿no? Bueno, otras terapias. Y el espiritismo, la verdad es que es complicado, pero no pensemos llenar. Lo importante no es llenar los centros espíritas de personas, no es lo importante. Lo importante es la calidad de los estudios que hacemos, la calidad del razonamiento que damos de los evangelios y del espiritismo en sí. Lo importante es no la cantidad, sino la calidad. Pensemos que Jesús tenía 12 apóstoles. Uno, por desgracia, eh, bueno, no se comportó como tenía que comportarse. Judas Iscariote lo traicionó. Me cuesta mucho decir esto porque su pensamiento no era este, el de traicionarlo, pero la verdad es que fue esta, ¿no? Simón Pedro lo negó y Tomás no creyó en él cuando resucitó. Pero bueno, vemos que él tuvo 12 apóstoles, aparte otros más que no salieron en los evangelios, y muchos seguidores, pero fieles seguidores de Cristo eran los 12 apóstoles. No pensemos nosotros superar esta cantidad. Es que yo, como soy científico, o hago muchas conferencias, viene mucha gente, viene mucha... No importa la gente, importa la calidad. Demos calidad a los demás, demos este raciocinio tan importante que hay dentro del Evangelio.
en la cual la gente acostumbra a leer las letras y se pierde. ¿Cómo Jesús podía decir esto? Ah, importante, no es esto lo que enseña Jesús. Vamos un pasito más allá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos enseña Jesús. Esto es lo más importante. Recordemos, el centro espírita es la casa donde reside Jesús y la casa donde se practica el Evangelio también. Y el espiritismo es la obra de Cristo. Por tanto, hagamos las cosas bien sin querer aportar al espiritismo cosas, fantasías que no enriquecen el espiritismo, sino que lo embrutecen. No queramos aportar de otras terapias, otras cosas para enriquecer el espiritismo, que de por sí el espiritismo ya es bastante rico. ¿Vale? Bueno, lo dejaremos aquí, que estamos dentro de la tierra, ay, de la tierra, dentro del tiempo. Así como preside lo que también anunció, la regeneración que se opera y que prepara el reino de Dios en la tierra. Jesús, mediante ciertas religiones que no son todas malas, que todas tienen muchas cosas buenas, todas de él, todas, cualquiera de ellas, ¿no? Pero Jesús está preparando el reino de Dios en la tierra, en la cual nos encontraremos nosotros si hacemos la labor adecuada en próximas reencarnaciones, porque tanto si creemos como si no creemos, tendremos que volver a nacer sí o sí. ¿Vale, chicos? Bueno, para la semana que viene hay un capítulo maravilloso. Mi reino no es de este mundo. Bueno, pues me encantaría que hayamos disfrutado todos del Evangelio para que veamos la finalidad del espiritismo, en la cual no es una terapia más, no es una religión que jamás será una religión, no es algo que, bueno, pues algo que Allan Kardec se dedicó a hacer, sino es una revelación en la cual los espíritus nos prepararon para aceptar, para comprender, no aceptar, sino para comprender mejor el cristianismo y sabemos que también es el consolador que prometió Jesús que enviaría en el tiempo adecuado y prometido. ¿Vale? Venga, chicos, lo dejamos aquí para, sabéis que me gusta eh, mantener el tiempo, aunque hablemos de Dios, recordáis, ¿verdad? Aunque hablemos de Dios, hemos de mantener el horario, porque a veces no todos tienen el tiempo suficiente como para disfrutar del Evangelio. Bueno, pues como hemos dicho, me encantaría que vosotros hagáis la oración de cierre. ¿Vale? Venga, el micro para vosotros. Bueno, chicos, muchas gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos en el próximo Evangelio. Recordad el agua fluidificada para todos. Nos vemos.